Para continuar entonces con nuestra jornada del día, vamos con la segunda presentación. Esta es efectuada por parte del señor capitán de fragata Juan Carlos Hincapié Agudelo, director de Ingeniería Naval de la Armada de Colombia. Su ponencia se titula Reducción de riesgos en las labores de interventoría y supervisión en los proyectos de construcción, conversión y reparación naval. El señor capitán de fragata Juan Carlos Hincapié Agudelo es profesional en ingeniería naval y Master Degree en reparación de buques y unidades offshore. Dentro de sus publicaciones destacadas se encuentra el Manual para la Supervisión de la Construcción de Buques y Artefactos Navales, el Manual para la Supervisión de Trabajos de Varadero, Mantenimiento o Reparaciones Mayores en Buques y Artefactos Navales. Su cargo actual es director de Ingeniería Naval y anteriormente se ha desempeñado como supervisor de proyectos especiales y jefe de la División de Conceptualización de Proyectos de la Armada de Colombia. Bienvenido, capitán. Muchas gracias. Buen día para todos, especialmente al personal que se encuentra en el auditorio y todos los que nos están acompañando virtualmente. El día de hoy, pues, la charla que les traigo y quisiera compartir con ustedes, pues, es cómo vamos a mitigar esos riesgos en toda la ejecución de proyectos. Esto aplica a cualquier tipo de proyecto, pero los ejemplos que voy a mostrar, pues, están centrados a proyectos de ingeniería naval. Pero la intención es que todos los que somos ingenieros o trabajamos en alguna de las dependencias que obliguen a gerenciar un proyecto, supervisar, pues podamos tomar ejemplo de estas situaciones que voy a mostrar a lo largo de esta charla. Y más nosotros aquí en la Armada Nacional como funcionarios públicos estamos siempre supeditados a ser seleccionados para ser gerentes de un proyecto o supervisores. Entonces digamos que esta charla va a ir generando esas observaciones, recopilando esos ejemplos de situaciones que pudieran ocurrir y va a ser muy interactiva. Les voy a estar consultando a ustedes aquí en el auditorio para que me ayuden también a producir de una mejor manera esta charla. La agenda que tengo para ustedes el día de hoy, pues básicamente son 5 puntos, un tema de definiciones y roles, específicamente ¿por qué? Porque si desde el comienzo no conocemos qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y la función que voy a desempeñar, pues difícilmente el proyecto puede tener un buen fin. Vamos a mirar las 5W del proyecto, analizar todas las preguntas que se nos pueden generar para que yo empiece a buscar esas soluciones previas al proyecto y vamos ahí sí llegar al meollo sobre las fases de los proyectos, acuerdo a la línea del ciclo de vida del activo, cómo se me pueden presentar riesgos y cómo hago yo ese plan de mitigación para ellos, que a pesar de que no hay riesgo perfecto, puedo yo tener cómo hacer que no me impacte tanto en el proyecto. Conceptos y definiciones. A pesar de que todos creemos conocer muchas cosas, se nos puede presentar esta situación, que nos nombren como gerentes para estructurar un proyecto o como supervisores e interventores para la ejecución. Pero si no tengo claro las definiciones, por ejemplo, de qué es el riesgo, que, como les digo, no hay proyecto perfecto. En todos los proyectos que se desarrollen siempre va a haber impases o riesgos, pero yo debo estar preparado cada vez que se me presente. También tenemos que tener claro qué es un proyecto. Siempre hablamos de que hay que gerenciar, que tenemos que presentar un proyecto, que tenemos que sustentar un proyecto, pero ¿tenemos claro cuál es el concepto? Entonces, por eso es que mi primer diapositiva se centra en eso, en tener la claridad de los conceptos para poder ejecutar las labores que voy a hacer. La interventoría, ¿qué diferencia hay entre interventoría y supervisión? Pues básicamente la interventoría es una labor técnica, pero está más enfocada a esos contratos que tienen que ver con recursos públicos. Y la labor de la supervisión, pues ya es un tema de vigilancia técnica, específicamente al tema de intervención, puede ser a recursos o contratos públicos o privados. Pero aquí vienen las definiciones de pronto que nos centran más en la charla del día de hoy, de la ingeniería naval. Tengo claro qué es una construcción naval, una conversión naval, una reparación naval o una modernización. Entonces aquí es donde les voy a pedir a ustedes que me colaboren a llevar a esas definiciones. ¿Quién quiere participar? ¿Quién se va a ganar este premio? La primera pregunta que tenemos es,
o la definición. Es una modificación sustancial de las características principales de un buque ya existente. ¿Quién quiere participar? ¿Cuál es? Señor. La C. ¿Alguien más está de acuerdo? La C. ¿Alguien diferente? ¿Todos con la C? Sí, es una conversión naval, pero básicamente la tenemos que, o hay una palabra clave que es la que nos guía a ello, que es la modificación sustancial y sobre todo que es a un buque ya existente. Entonces, esta es una definición de lo que es una conversión naval. Es una obra de ingeniería que genera altas horas de diseño, de producción, acercándose casi a una construcción, pero solo aplicado a un buque ya existente, ya construido. Tenemos un ejemplo, tenemos el buque de la izquierda, pues es un buque OSB, un Offshore Supply, pero tuvo una conversión a ser un buque factoría de pesca. Lo convirtieron para que produjera pesca en el mar, enlatar al atún, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo de conversión. ¿Quién quiere participar? Nuestra siguiente pregunta o una definición es un programa. Se la regalé. Bueno, es un programa que busca básicamente reemplazar sistemas que por su vida útil ya son obsoletos. Entonces, ¿quién sabe la pregunta? La respuesta. Es una modernización naval. Básicamente es eso. El buque tiene una vida útil de 30, 40 años, pero los equipos que me componen pueden tener una utilidad de 15 o 20 años. Yo tengo que reemplazarlos. Entonces, debo quitar ese sistema, puede ser un sistema de armas, un motor, un equipo de cubierta, una grúa, instalo una nueva y pues obviamente continuaría el buque funcionando, pero con equipos nuevos y modernos. Este es el cambio de un motor propulsor, es una modernización que tiene un buque. La siguiente definición. ¿Quién quiere participar? ¿Alguno? ¿O ninguna de las anteriores? ¿O llamada a un amigo? La B. Sí, señores, reparación naval. Entonces, si se dieron cuenta, pareciera que fueran términos similares, fueran actividades similares, pero son muy distintas. Y la clave está en una palabra, en que por obsolescencia tengo que cambiar algo, modernización. Tengo que mantener una reparación. Y tengo que modificar sustancialmente algo existente, una conversión. Entonces, eso es lo importante de que nosotros conozcamos desde el comienzo esas definiciones para que realmente me ayuden en la labor de supervisión o de gerente a saber qué es lo que voy a hacer, cuál es ese alcance que tengo que definir. Este es un trabajo de reparación mayor. La segunda parte importante es tener claro esas funciones y esos roles que tienen en los proyectos, tanto los gerentes como estructuradores, como los supervisores, que son los que van a ejecutar. La labor de gerente es súper importante, porque es el que tiene que estructurar, tiene que hacer el estudio de mercado, tiene que hacer el anexo técnico, tiene que generar esa forma de suplir la necesidad que tiene la persona que hace el requerimiento. Y el supervisor, pues básicamente es el que tiene que llevar el control de toda la ejecución y demás. Pero hay un problema o una situación que se puede presentar. La idoneidad y la capacidad que tendría cada uno para desarrollar su actividad. O sea que si desde el comienzo no determinamos que la persona que vaya a gerenciar, a estructurar, tenga un conocimiento, pues difícilmente estructura un buen proyecto. Y asimismo el que va a supervisar, si no tiene idoneidad, capacidad o experiencia para eso, pues no sabrá desempeñarse de la mejor manera posible. Pero tengo una pregunta ahí, ¿dónde consultar? Yo creería que eso es una de las cosas más importantes y que el ego de las personas no le permite acudir a esa persona que sabe un poco más de nosotros o saber dónde consultar. Entonces, en el caso de la Armada Nacional, tenemos unos documentos que son unas guías, básicamente, donde nos explican cuáles son esas funciones y roles del gerente del proyecto y del supervisor del proyecto.
o sea que no tengan el temor a consultar, lo tenemos ya disponible o habrá personas que los pueden orientar. Entonces, siempre tengan el teléfono, el contacto de la persona que les puede ayudar. Las 5W. En todo proyecto aplica esta metodología, pero pues volviendo al tema que nos concierne el día de hoy, los proyectos de ingeniería naval, pues vamos a analizar estas 5W. Entonces, lo primero es ¿por qué? Esa es la necesidad que me da el pie para iniciar el proyecto. ¿Qué necesidad debo cubrir y cuál va a ser la forma de poderlo lograr? Después va ligado a un qué, que es lo que habíamos hablado ahorita, si es una construcción, si es una reparación, una modernización o una conversión. Y aquí es donde se suman la primera etapa de las 3 de un proyecto, el costo y el alcance. Tengo que definir cuánto me va a valer, hago mi estudio de mercado, y el alcance general para que voy a hacer durante todo el proyecto. Después tenemos un cuándo, que tiene que ver más que todo con un tiempo de ejecución y que se liga a nuestra tercera y última parte del proyecto, que es el cronograma, donde está estipulado pues, una línea de tiempo, tenemos todas las actividades que se van a realizar con fechas y costos, y pues con eso podemos tener nuestro control del proyecto. ¿Dónde? Pues tengo que definir cuál es el lugar específico donde se va a desarrollar, tanto geográficamente como localizado específicamente en el equipo o en la construcción donde se vaya a realizar. Aquí vuelve a tomar importancia la selección del quién. El quién debe ser una persona que conozca, que tenga experiencia, que sea idónea, que tenga sus certificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que siempre debemos tener en cuenta desde la estructuración del proyecto como la selección del personal que se involucra en él. Ayer la ingeniera María Alejandra nos explicaba pues, que hay muchas formas de configurar el ciclo de vida de los activos. En este caso, nosotros aplicamos acá en la Armada la metodología Pratmar, básicamente tiene unas fases que son las que pueden ver en la diapositiva, y en cada fase pues, me permití sugerir o mostrarles algunos riesgos que se pueden presentar en cada una de esas fases. Pero sí les pido es que de pronto nos centremos en los títulos y en los riesgos que están ahí, porque viene un ejercicio donde ahorita ustedes también me van a ayudar a mirar y determinar en qué fase fallamos ahí o fallaron esos ingenieros que tuvieron esas fallas. Entonces tenemos unas fases de definición, de planificación, de ejecución, de servicio y de desactivación. Como les digo, les sugiero unos riesgos que están asociados a un proyecto que se pueden presentar tanto en las obras de ingeniería como en cualquier otra actividad que llevemos también a cabo. No estoy diciendo que desde el comienzo que yo vaya a liderar un proyecto esté pensando en que va a fracasar. No. Los riesgos se van a presentar. El fracaso está o se puede presentar o se puede dar si yo no los mitigo, si no estoy preparado para que cuando se me presenten tenga yo un plan de acción. Primera imagen, una persona, un armador, un dueño de buques dice, oiga, tengo una necesidad, necesito un buque de combate, pero que sirva para remolcar. Y su ingeniero le presenta esta propuesta. Entonces, ¿dónde está el riesgo? ¿En qué fase está? La determinación de la necesidad, en qué más fases podemos incurrir en un riesgo al presentar esta solución. En la definición y en la planificación. ¿Por qué? Porque el que está pidiendo su necesidad de pronto está cayendo en un error. Y el que le planifica y le soluciona su necesidad, si no lo orienta, pues también está incurriendo en un error. En este caso no podemos tener un buque de combate que sirva de remolcador. Entonces hay que orientar a la necesidad. Nunca una necesidad se va a poder suplir casi al 100%, es muy escaso. Nosotros lo que tenemos que llevarlo es al mayor porcentaje de cumplimiento, pero sin salir con una cosa que sea imposible de realizar. Segunda imagen. Tenemos un trabajo de reparación en un dique seco. Hay 2 buques que están en reparación. El buque número 2 termina trabajos, el buque número 1 continúa en trabajos,
Buque número 2 necesita salir del dique, inundan el dique y desafortunadamente el buque número 1, la distribución de pesos estaba por los trabajos que estaba haciendo, todos hacia un costado, apenas flotó, tuvo ese accidente. Entonces, ¿qué fase tuvimos un riesgo acá? Acá dicen que en la ejecución y en el control. Entonces tenemos planeación y ejecución. ¿Por qué la planeación? Porque dentro de los riesgos que vimos anteriormente, la planeación es un tema de comunicaciones. Creería que cada uno de los dos buques tuvo un gerente de proyectos y debieron haber tenido una comunicación previa sobre la situación de poder inundar el dique para sacar el buque número 2. No hubo comunicación. Y en la ejecución, pues obviamente cuando veo que el buque se está escorando, pues debieron haber tomado las medidas y no esperar hasta que ocurriera el accidente. Siguiente riesgo. Buque petrolero de varios años de antigüedad, navegando a full y se quiebra en alta mar. ¿En qué fase ocurrió un riesgo en este caso? En la fase de operación y de servicio. ¿Por qué? Porque no se le hizo el mantenimiento predictivo, no le hicieron los análisis estructurales, lo siguieron subutilizando a pesar de que ya tenía una planeación de trabajo y siguió operando hasta que se quebró el buque. Esto ocurrió en Uruguay. Un dique flotante, 3 buques en reparaciones. Las bombas del dique flotante fallaron e inundaron el dique. Y los 3 proyectos que tenían cascos abiertos, pues sufrieron sus accidentes. Entonces, ¿en qué fases hubo riesgo? Planeación, ¿qué más? En servicio. ¿Por qué ejecución, planeación y servicio? En ejecución, porque pues debo tener un plan de mitigación en caso de que suceda, porque esto es un dique flotante, o sea que está supeditado a que se inunda. Y la falla de servicio por no hacer mantenimiento a las bombas. El dique no tenía un mantenimiento adecuado a sus sistemas. Fallaron las bombas e inundaron el dique se hunde y afectó 3 buques que estaban ahí. Y nuestro último ejemplo ocurrió en pandemia. Un buque que está en un dique seco, por pandemia cierran el astillero, un operador de maquinaria golpea la cuna de varada y el buque tiene este accidente. ¿Qué fase de riesgo se afectó acá? ¿En cuál? Está en mantenimiento, el astillero está cerrado por pandemia, pero un operador de maquinaria golpea y causa ese accidente. Entonces tenemos en el tema de ejecución, porque era un tema de que nadie debía estar trabajando ahí, nadie debería estar manipulando cosas, pero pues hubo un riesgo. Entonces estos son ejemplos de lo que nos pudiera suceder en el ámbito de ingeniería naval, pero esto aplica a cualquier tipo de proyecto que se desarrolle en cualquiera de los campos o áreas de diferentes ítems. Entonces, ahora sí, la mitigación. Los riesgos van a existir siempre, siempre. Entonces, yo debo evitarlos, transferirlos o aceptarlos. ¿Cómo los evito? Pues suspendiendo la actividad. ¿Cómo los transfiero? Subcontratando personas o empresas que dominen mejor el tema. Y los acepto, si los acepto, pues debo tener un plan de mitigación para los mismos. Entonces, esto ténganlo presente. Siempre va a haber riesgos, solo que yo debo tener un plan de acción para cómo mitigarlos. Este es un ejemplo de una matriz de riesgos con su plan de mitigación. Entonces, aquí les quiero traer, digamos, las 2 columnas, la primera, que es donde están los niveles de riesgo, y la de recomendaciones. Entonces, cuando un riesgo se vuelve intolerable, pues debemos eliminar o suspender o prohibir cualquier tipo de ejecución de actividad. Si es indeseable, pues nuestra recomendación es que se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo
y establecer listas de verificación para mantener controlado el riesgo. Si es tolerable, pues no necesita mejorar las medidas de control, pero deben considerar las soluciones de bajo costo. Si es aceptable, pues no necesita acciones específicas y si hay riesgos mayores. Ahora sí, aclaro, el hecho de que yo tenga un riesgo aceptable no quiere decir que me olvide de él, porque en cualquier momento un aceptable se me puede volver intolerable. Entonces, no quiere decir que porque lo tenga en verde y sea aceptable, me olvidé que existe ese riesgo. Siempre lo debo tener ahí porque puede estar latente. Dentro de los ejemplos que hicimos para los riesgos asociados a lo largo del ciclo de vida, pues traje algunos para mirar. El incumplimiento del anexo técnico, el incumplimiento de cronogramas, esto puede pasarnos en cualquier proyecto y la forma de mitigarlo pues es un control adecuado y la supervisión. Para el tema del anexo técnico que pueda fallar en el incumplimiento, pues tengo unos protocolos de pruebas que básicamente chequeo que lo que yo contraté sirva y funcione como yo espero. El desarrollo de diseños, que desde la etapa de diseño yo esté verificando que todo vaya en orden y pues tener unos hitos y puntos de control que me permitan que el cronograma esté adecuado. En el segundo, para indeseable, especificaciones de desempeño y restricciones al diseño, o sea que hay un riesgo si no se estructuran correctamente. Entonces, por eso debo tener en cuenta alternativas de solución, utilizar todas las herramientas y metodologías para la toma de decisiones, nombrar unos comités de validación, o sea, siempre tengo actividades como ayudar a que todo sea válido y aprobado para que sea aceptable para el proyecto que manejo. La TRM, en los proyectos que tienen que ver con materia prima importada, compras de equipos y demás, pues es una afectación que puede impactar. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues efectuando proyecciones de la TRM, haciendo un análisis de la tendencia, cómo va, si va a la baja, a la alta, apoyarnos de expertos de la materia, hacer reuniones constantes de seguimiento, en fin, o sea, siempre debo establecer cómo hacerlo. Y puse, por ejemplo, un riesgo aceptable, involucramiento del usuario final. ¿Qué pasa con ese usuario? Estamos comprando un equipo, lo que sea, y finalmente el operario dice, oiga, señor instalador, pero es que a mí me parece que es mejor que lo ponga al lado izquierdo porque yo siempre lo manipulo con la mano izquierda. Y cuando viene usted a recibir el proyecto, ese cambio de costado o de lado originó un retroceso porque tuvieron que modificar el aire acondicionado, tuvieron que cambiar la posición del escritorio, en fin. Entonces, hay que tener un control a esos usuarios porque ellos quieren hacer muchas recomendaciones, pero pues que no, ellos no ven el alcance del impacto de su recomendación. Por eso tenemos que mitigarlo con plan de comunicaciones, cómo es que se establece eso, el conducto del proyecto, entre quién es el que tiene la voz o la capacidad de liderar y tomar las decisiones para cambios, hacer reuniones, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, nosotros siempre vamos a estar supeditados a que los riesgos se nos presenten en cualquier ejecución de proyectos. Solo que debemos tener claro el concepto, el alcance, el tiempo, el personal idóneo que pueda desarrollarlo, gerenciarlo, liderarlo para la supervisión. Eso es importante para cualquier tipo de proyecto. En cada fase del proyecto se nos pueden presentar situaciones y debo tener cómo mitigar cada una de esas situaciones que se nos presenten. O sea, vuelvo y les digo, no es que el proyecto esté desde su comienzo deseándole un fracaso. Lo que pasa es que pueden suceder situaciones. Entonces, por eso desde ya siempre debo tomar mitigaciones. Aunque el riesgo sea aceptable, nunca me debo olvidar de él, porque más adelante puede crecer en el nivel de riesgo. Y la labor de la supervisión, de interventoría y de gerencia es fundamental para que todo proyecto se dé. Si no estructuro bien desde el comienzo, si no superviso bien, pues un proyecto cuando salga en su fase de operación va a tener problemas. Y finalmente les traigo esta frase que creo que resume muy bien la situación de los problemas que hay. Si hay un mar intenso, pues yo no me debo retraer e irme a puerto. Debo buscar las soluciones de cómo combatir el mar intenso. Por eso es que construyen plataformas petroleras en mares, por eso, diseños de ingeniería. Ante los problemas y los riesgos tengo las soluciones. Entonces, nunca nos dejemos opacar por las situaciones que nos generen de pronto duda. Busquemos a quién consultar, generemos siempre nuestra matriz de riesgos y estemos preparados para que podamos mitigar y sacar adelante los proyectos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a iniciar con una pregunta que realiza el señor Teniente Navío Oscar Franco de la RC Almirante Padilla, el cual pregunta: ¿cuáles serían los riesgos más probables de materialización en un proyecto de reparación naval y qué papel juega la anticipación como estrategia en la gestión de proyectos de ingeniería naval? Bueno, los riesgos más probables en un proyecto, eso no es estándar. Cada proyecto tiene su riesgo, dependiendo el alcance que vaya a tener. Entonces, lo que sí puede ser muy común es la definición del alcance. Para evitar que el riesgo sea mayor, yo desde el comienzo debo definir cuál va a ser el alcance y el impacto que se va a generar alrededor de él, tanto en tiempo, en costos, cuántos recursos voy a necesitar, quién es la persona que lo va a intervenir, la empresa, si es subcontratista, en fin. Entonces, por eso es que creo que la forma de mitigar ese riesgo de cualquier reparación es definir claramente el alcance, los costos y el tiempo para poderlo solucionar. La pregunta que le hicieron es muy importante porque, como le dice Juan Carlos, la determinación de la necesidad y cuando se estructura el proyecto tiene un punto, una parte que se llama el análisis de riesgos, y Juan Carlos desde el principio comenzó a mostrarlo. Y realmente es uno de los puntos claves porque ahí es donde usted debe determinar no solo que los identificó, sino cómo los va a mitigar. O sea, ese formato, y si nos vamos a nuestros procedimientos, ese formato de análisis de riesgo es el momento en el cual usted como gerente de proyecto identifica y da claridad de cómo los voy a mitigar. Entonces, alineado con lo que el señor director de Ingeniería Naval está diciendo, ahí está la clave para poder mitigar esos riesgos que se identifican. Y si sobre el camino de la ejecución se identifican otros riesgos, hay que actualizar y hay que comenzar a trabajar sobre ellos. Gracias. Mi capitán, buenos días. Mi capitán, tengo dos preguntas. Primero, desde su punto de vista, ¿en qué etapa del ciclo de vida se presentan los mayores riesgos? Y segundo, ¿cómo ha evolucionado la Armada en la parte de construcción naval en la gestión de los riesgos, mi capitán? Ok, gracias por la pregunta. Ese es un tema súper importante. ¿Cuál es la etapa en la fase del ciclo de vida que más riesgo impacta? Es la primera, en la fase de definición y conceptualización. Si el gerente de proyecto no visualiza, no determina ese alcance, no hace un estudio de mercado adecuado para saber si el dinero, los costos que usted tiene para el proyecto están dentro de lo que en el mercado está disponible, pues va a impactar al final en eso. Si el gerente del proyecto no estructura un alcance claro, va a definir también problemas en la ejecución. Si no selecciona al supervisor adecuado e idóneo, pues es una persona que no va a llevar a cabo la ejecución. O sea que si en la estructuración, en esa definición conceptual, no se hace el trabajo correcto, pues la problemática la va a tener el supervisor porque va a encontrar un número infinito de problemas y el usuario final porque realmente lo que le entreguen no va a suplir la necesidad real que tenía. Entonces, a su primer pregunta está el tema de que es en la fase de definición donde más riesgos se pueden presentar. En todas hay riesgos, pero la más importante es la definición. Y en la segunda, en los proyectos actuales de construcción naval, ¿cómo se hace esa mitigación de riesgos? Pues básicamente tenemos una herramienta muy importante porque la Armada Nacional visualizó que esto pudiera suceder y se creó un formato de acta de reunión de inicio. El acta de reunión de inicio básicamente nos establece una lista de chequeo de pasos que nos van a ayudar a orientar a que el proceso, desde el comienzo, antes de que empiece el trabajo inicial, ya tenga yo definidos unos temas. Y sobre todo lo más importante es generar una línea de tiempo o la línea base del proyecto, porque es que la que me va a orientar en toda la ejecución. Y esa línea base del proyecto está alimentada de hitos o de puntos de control,
que es lo que me va a permitir a mí verificar tanto los hitos, porque tiene que ver con alcance y costos, y los puntos de control para verificar que se esté ejecutando. Entonces creo que en el caso de la Armada es importante siempre hacer el acta de inicio y obviamente poder tener todos esos controles establecidos. Pero entonces para la supervisión de proyectos de construcción es un seguimiento claro a un cronograma, una línea base del proyecto y la labor constante de supervisión. Labor constante de supervisión, siempre es eso. Señor Capitán Hincapié, muchas gracias por su conferencia. Indudablemente, como usted lo mencionaba, nunca van a haber proyectos perfectos y siempre van a haber riesgos. Durante el transcurso de todos los proyectos se ha acuñado, se ha manejado el término de riesgos controlados. ¿Cuáles a su criterio esos presupuestos, políticas, criterios que hay que tener en cuenta para manejar y poder sacar esos riesgos controlados en un proyecto? Gracias. Gracias por la pregunta. Los riesgos controlados. Los riesgos controlados son aquellos que yo visualicé desde el comienzo de mi proyecto y que les di una ponderación en los niveles de criticidad. A todo riesgo tengo que ponerle costos. ¿Por qué? Porque implica o horas de trabajo o asignación de personas, o como se los mostré, los riesgos los tengo que transferir. O sea que tengo que contratar a una persona, a una empresa, a una entidad idónea para que me desarrolle, me ejecute el seguimiento a esos riesgos. Entonces, sí, desde mi estructuración yo no contemplo esos costos asociados o esa determinación, pues no voy a tener esos riesgos controlados. Armada Nacional ha evolucionado mucho en esos temas y por eso ha generado manuales, ha generado doctrinas y procedimientos, y pues mi invitación es a aquellas empresas que nos están escuchando que es importante hacer eso. La doctrina que se genere en cada una de las empresas es la guía para que todos sus trabajadores tengan un referente. No les demos la opción de dudar ante la ejecución. Debemos tener una metodología para toma de decisiones, pero debemos tener un listado de documentos referentes que orienten a esas personas a llegar a tal fin. Entonces creo que, respondiendo a su pregunta, mi capitán, sería desde la estructuración, tenerlo claro, tasar esa labor de servicio que se lleva a cabo y generar unos documentos guías para que la persona que llegue tenga un instructivo que le ayude a orientar mejor su actividad. Finalizamos la sesión de preguntas. En este momento hace entrega del reconocimiento el señor capitán de navío Cristian Andrés Salazar España, director de Construcciones e Infraestructura de la Armada de Colombia. Bueno, al capitán de fragata Juan Carlos Hincapié, un agradecimiento por su impecable conferencia. Creo que todos nos dimos cuenta y nos favoreció el poder recibir esta, primero, amena y agradable presentación participativa con todos. La forma como lo presentó fue excelente, pero nos hace ver cómo como institución hemos madurado en esta parte de la gestión de los riesgos, cómo gestionar los riesgos, cómo sacar los riesgos adelante para poder llegar a un proyecto exitoso. Creo que usted tiene la experiencia para hablar del tema y nos hace sentir realmente muy orgullosos por su presentación. Muchas gracias y felicitaciones, Juan, por su presentación. Excelente. Muchas gracias, mi capitán.